Bueno, con la ayuda de Dios vamos a ver algo de filosofía. Y hoy concretamente vamos a tratar de introducirnos en el tema. Por ello, es una aproximación gradual que culmina con la definición de la filosofía. La filosofía es una de aquellas cosas de la que todo el mundo más o menos tiene idea hasta que la tiene que definir. Cuando la tiene que definir, ya ahí comienzan las complicaciones. Entonces, comenzamos con la etimología, porque, es decir, la palabra obviamente significativa. Filosofía es una palabra griega, significa amor a la sabiduría. Filos, amor, y Sofía, sabiduría. Esa catedral que estaba en Constantinopla, Santa Sofía no era una santa particular, sino la sabiduría de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Sofía, la palabra griega que significa sabiduría, el verbo. En un principio, esta palabra, Sofía, designó cualquier tipo de habilidad manual. Por ejemplo, un artesano notable era un hombre sofos, sabio. Después se restringió para la habilidad en las bellas artes, la música, la poesía, y finalmente para el saber en general. Por último, para el saber más excelente. Y así, cuando un hombre era notable por su inteligencia y sabiduría en el mundo griego, se le llamaba sofos y también sofista. Pero este último término fue adquiriendo una connotación peyorativa, es decir, que conservó hasta el día de hoy. Un sofista es alguien que tiene habilidad para proponer razonamientos especiosos y lograr el triunfo, cualquiera sea la tesis que tenga que defender. En el mundo latino tenemos otra palabra que es equivalente: sabiduría, sapiencia. Sapiencia originariamente significaba cualidad sabrosa, sabor, sapere, saber, saborear, tienen la misma raíz. ¿Por qué utilizaban tal palabra los latinos para designar a este tipo de conocimiento? Porque es un conocimiento sabroso, gustoso. ¿Por qué? Porque el hombre por naturaleza está llamado a conocer, y este conocimiento es excelente comparado con los demás. Entonces, estamos en condiciones de decir que filosofía es el amor o la búsqueda de un saber excelente. Tanto la sofía como la sapiencia latina, sapiencia latina significan un saber excelente, pero filo, también esa primera palabra antepuesta, es la búsqueda, un tender hacia algo que no se posee. Después de haber visto la etimología, vamos a ver la historia de la palabra. ¿Por qué llegó a emplearse tal palabra para designar a esta disciplina? Cicerón, un escritor latino, nos dice que el primero en utilizar este término, filosofía, para designar la disciplina en cuestión fue Pitágoras. Pitágoras, además de matemático, fue filósofo. Es una figura bastante borrosa del mundo griego, se pierde ahí en la penumbra, pero hay una tradición que dice que fue matemático filósofo. ¿Por qué empleó la palabra filosofía? Para distinguirlo,
para distinguirse él mismo y distinguir a los que pensaban como él de los que simplemente se llamaban a sí mismos sabios. O sea, él contrapuso el sofos, sabio, al filósofos, al amante de la sabiduría o al que buscaba la sabiduría. ¿Por qué? Para implicar, para dar a entender un matiz de humildad, de insatisfacción, que es una intuición que se conserva luego en el cristianismo. Veamos, la sabiduría como tal, el hombre en esta vida nunca la alcanza. Todo hombre por naturaleza quiere conocer, pero el hombre en esta vida, en la parte intelectual, siempre queda insatisfecho. Le quedan más cosas por conocer, e incluso las que conoce, les quedan un nivel de mayor profundidad en el cual penetrar. Por ejemplo, Santo Tomás decía que un hombre puede pasarse toda la vida investigando la mosca y al fin de su vida va a morir, le va a faltar de saber muchísimo todavía con respecto a eso que ha sido el objeto de su investigación durante años y años. La sabiduría no es algo que se adquiera definitivamente en esta vida, sino que a lo sumo el hombre tiende hacia la sabiduría. Por eso empleó la palabra filósofos, el que ama la sabiduría como una especie de amante que está en tensión hacia ella, pero siempre insatisfecho porque nunca llega a poseerlo de un modo definitivo. Aristóteles confirma esta tradición y dice que el término sabiduría, filosofía, fue empleado en lugar de sabiduría simplemente porque la sabiduría es algo más propio de los dioses y el hombre trata de imitar con todas sus limitaciones, humildemente a lo largo de esta vida, ese saber propio de Dios sin llegar a poseerlo nunca de un modo acabado. Para recapitular, la etimología de la palabra filosofía, amor a la sabiduría. La historia de la palabra en un principio se empleó para designar cualquier conocimiento excelente, pero a partir de Pitágoras, en lugar de la sofía griega o sapiencia latina, filosofía, porque percibieron de que el hombre tiende hacia un fin al cual nunca llega de un modo completo, acabado en esta vida. Cuando nosotros abandonamos el dominio de la etimología y de la historia de la palabra y tratamos de definir entonces qué es la filosofía, ahí surgen las dificultades. ¿Por qué? Porque es una palabra que no se ha usado de modo unívoco, es decir, en un mismo sentido, a lo largo de la historia. Para un griego, ¿qué era la sabiduría? Para un griego la sabiduría era un saber racional. ¿Por qué? Y bueno, porque no conocían la revelación, vivían al margen de la revelación. Pero además del conocimiento que el hombre puede adquirir en esta vida, por medio del uso de la luz natural, de la razón, de la inteligencia, hay otro conocimiento que Dios ha querido dar al hombre, es el conocimiento que viene de la revelación. En la antigüedad lo recibieron los judíos. Entonces, para un cristiano habrá lugar para la siguiente distinción: una sabiduría en el plano natural y una sabiduría sobrenatural. ¿Cuál es la sabiduría sobrenatural? La teología. ¿Cuáles son los principios de la teología? Los artículos de la fe. Las proposiciones fundamentales que Dios ha revelado. Y a partir de ahí se construye ese saber sobrenatural de Dios al que el hombre tiene acceso en esta vida, que es la teología. En un plano inferior, porque es puramente natural, hay otra sabiduría. ¿Cuál es? Y esta que nosotros trataremos de presentar a lo largo de este curso. Para llevar adelante esa sabiduría teológica se necesita tener fe. Para llevar adelante la filosofía no es necesario tener fe. Existe otra dificultad. La idea que, por ejemplo, Santo Tomás se hacía de la sabiduría englobaba la casi totalidad del saber humano.
englobaba el conocimiento de la naturaleza, el conocimiento matemático y lo que hoy llamamos propiamente conocimiento filosófico. Pero a lo largo de los siglos se han producido, rupturas en el campo del saber, del Renacimiento en adelante, del 1500, 1600 en adelante. Las ciencias de la naturaleza se han divorciado de la filosofía y también las ciencias matemáticas, de modo que muchas veces se llega a la oposición entre una ciencia física, biológica, lo que sea, y la filosofía. Es más, las ciencias de la naturaleza pretenden hacer uso exclusivo del título de ciencia y no reconocen el carácter científico de otras disciplinas, pues entre ellas la filosofía. Así que, si hubiésemos preguntado a un griego, ¿y qué es la filosofía? Es aquella disciplina que el hombre cultiva cuando aspira a tener el saber más excelente. Con la aparición del cristianismo hay que hacer la siguiente precisión. A esta ciencia que el hombre quiere tener hay que distinguir con respecto a esta ciencia otra superior que es el saber teológico. Pero luego, es decir, en los últimos 4 o 5 siglos, el campo de la filosofía se ve notoriamente achicado, restringido. ¿Por qué? Porque muchas ciencias se independizan y no aceptan permanecer bajo el, rectorado de la filosofía. No aceptan que una ciencia superior, una sabiduría superior, le dé los principios y le marque los límites del campo de su actividad. Bueno, todo esto complica un poco la cuestión, pero a pesar de todo ello, es posible dar una definición de filosofía que sea hoy universalmente aceptada. Es el conocimiento de toda la realidad por sus causas últimas. Vamos a ver si explicamos esto, pero ya tenemos la definición. Filosofía es el conocimiento de toda la realidad por sus causas últimas. El hombre, por naturaleza, desea conocer. Tiene una inteligencia que está abierta a la verdad de todas las cosas. Hay diversos niveles de conocimiento. El hombre desde antiguo advirtió que había un conocimiento que se destacaba con respecto a los demás porque era excelente. Y también advirtió que la posesión de ese conocimiento no es algo que se pueda tener completo, acabado en esta vida. Sin embargo, es algo que se puede comenzar a construir y no se trabaja en vano porque el saber se acumula. Es decir, el conocimiento es tradicional, lo hereda una generación de la anterior y entonces, a medida que pasa el tiempo, se puede tener cada vez mejor, más profundo, más exacto conocimiento de la materia que nos interesa. Sin negar la licitud de otros tipos de conocimientos, por ejemplo el conocimiento matemático, el conocimiento de las ciencias experimentales, el conocimiento de la historia, el conocimiento propio de las artes mecánicas, lo que sea, llamamos filosofía o aspiración a la sabiduría a ese intento de conocer la realidad por sus causas últimas. ¿Qué entendemos por conocimiento de la realidad por las causas últimas? Para entender la definición, nada mejor que contraponer la forma de conocer que tienen las ciencias experimentales con la forma de conocer que tiene la filosofía. Si dijéramos, ¿en qué se diferencia la ciencia física de la filosofía? ¿En qué se diferencia la astronomía, la geografía, la biología, la botánica, etcétera, del conocimiento filosófico? Simplificando un poco las cosas, podríamos decir que las ciencias no filosóficas, las ciencias que se refieren a la naturaleza y son no filosóficas, intentan describir el funcionamiento del mundo.
cómo se producen los fenómenos. No van mucho más allá. Recuerdo una vez, escuchando un programa por radio, evidentemente, es decir, era invierno y en invierno la gente suele engriparse y los periodistas encuentran en ello un excelente motivo para llenar el tiempo ahí en los programas. Le hacían un reportaje a un médico conocido, Florencio Escardó. Decía, ¿y qué puede hacer la gente para la gripe? Y dice, bueno, mire, tomar tal cosa y tal cosa, hacer tal cosa. Y dice, y doctor, ¿y por qué tales remedios sirven para la gripe? Y dice, bueno, mire, en definitiva, dice, uno se limita a tomar una pastillita que no se sabe bien lo que es y sin que tampoco se sepa muy bien por qué produce tal efecto. Dice, porque al médico no le interesa tanto averiguar por qué cura, sino constatar que una cosa cura y cuando, es decir, sabe que el paciente ha sido curado, se da por satisfecho, por lo menos que tiene probabilidad de ser curado, entonces se da por satisfecho. Es decir, a las ciencias experimentales le interesa menos el por qué que el cómo. Describir el funcionamiento y en base a ese conocimiento, que es un conocimiento lícito, llegar a un resultado que era el que se había intentado. Son eminentemente prácticas. Todo eso es normal, es natural y es necesario, porque el hombre necesita tener un cierto dominio del mundo que lo rodea. Pero además de ese tipo de conocimiento, hay otro en que el hombre pregunta el por qué suceden las cosas, por qué son así. A las respuestas a esa pregunta, al por qué con respecto al ser de las cosas, a eso lo llamamos conocimiento por las causas últimas. Por ejemplo, un físico puede decir, bueno, el universo se originó de tal manera. Y va a decir, al principio estaba toda la materia concentrada en un núcleo, de repente hubo una gran explosión y la materia comenzó a distenderse, a separarse, el universo se está ampliando y así aparecieron los planetas, las estrellas, las galaxias, en fin, todos los demás. Arranca del estado inicial del universo. Había, es decir, toda la materia posible, o por lo menos toda la materia que consta del universo, concentrada en un núcleo. Pero no pregunta, ¿y esa materia cómo llegó a ser? Cuando pregunta por el origen de algo, por cómo se da su aparición en el ser, ahí se está saliendo del campo de las ciencias experimentales y está poniendo una pregunta que alude a otro tipo de causas. Esas son las causas últimas, las causas que explican el ser de las cosas. ¿Cómo es que las cosas llegan a ser? ¿Cómo es que se mantienen en el ser? ¿Y bajo qué condiciones llegan a perder el ser? Así que la filosofía, como ciencia que estudia todas las cosas bajo sus causas últimas, es aquella ciencia, la única, que se pregunta por el ser de las cosas. Todas las demás ciencias lo dan por supuesto. Por ejemplo, la botánica no estudia, no se pregunta por qué existen las plantas. Da por supuesto que las plantas existan y a partir de ahí la botánica trata de clasificar las plantas, explicar cuáles son los procesos de crecimiento, de multiplicación, cuáles son los procesos también de corrupción de las plantas, las influencias del clima, del suelo, etc. Pero el ser, la existencia de algo, eso lo da por supuesto. Y sin embargo, eso es lo que la filosofía no puede dar por supuesto. Así que no hay una invasión de campos de la ciencia con respecto a la filosofía y de la filosofía con respecto a la ciencia. ¿Por qué? Porque varía el punto de enfoque, varía el punto de consideración. Todo hombre nace con el apetito de conocer. El conocimiento humano puede tener muchos grados distintos, muchos niveles distintos. Los demás tipos de conocimiento son lícitos y aún son necesarios, pero la inteligencia humana no se da por satisfecha hasta que no conoce por qué las cosas son. Y ese conocimiento es de tipo filosófico.
Hay una forma de conocimiento más alta, que es el conocimiento teológico, pero eso excede en las posibilidades naturales de la inteligencia porque aparece un principio nuevo. Ese principio nuevo es la revelación, cuyas verdades nosotros las hacemos nuestras por la fe. Pero nosotros aquí esto no lo consideramos. Esta definición que acabo de dar vale para todas las filosofías. Por ejemplo, si le preguntáramos a Marx, ¿qué es la filosofía?, nos daría otra respuesta, pero también él implícitamente nos estaría dando la definición de filosofía que hemos dado. ¿Por qué? Porque para Marx el principio originario de todo es la materia. Muy bien, pero al reducir todo a la materia, está pretendiendo explicar la realidad por sus causas últimas. Nosotros, con la ayuda de Dios, vamos a tener esta semana el curso sobre la evolución. Los evolucionistas, Darwin, se dieron cuenta de que lo que traían era mucho más que una ciencia, era una filosofía. Era una filosofía, y más allá que una filosofía, una religión. ¿Por qué? Porque ofrecía una suerte de explicación total de la realidad. Es la segunda gran diferencia entre la filosofía y la ciencia. No hay ninguna ciencia que abarque a toda la realidad. Tiene un campo limitado. La botánica tiene un campo, la zoología otro, la óptica otro, la astronomía otro, la física, la química, y dentro de cada uno a su vez hay subespecialidades que tienen un campo más restringido. En cambio, la filosofía tiene un campo que abarca toda la realidad. Es decir, le interesa toda la realidad, pero no le interesa toda la realidad para desplazar a las demás ciencias, sino para preguntarse qué son las cosas, cómo llegan a ser y qué condiciones deben cumplirse para que se mantengan en el ser. Bueno, después de haber tratado de definir, de dar la historia de la palabra, Sofía o sabiduría, cómo llega de Sofía a transformarse en filosofía, porque el hombre en esta vida, ese tipo de saber total, ese conocimiento de toda la realidad por las causas últimas, nunca lo puede tener de un modo acabado, nunca lo puede tener de un modo exhaustivo. Después de habernos ayudado de la etimología y de la historia de la palabra, para llegar a la definición, el conocimiento de toda la realidad por sus causas últimas o causas de ser, en lo que se diferencia de las demás ciencias, que son conocimientos de un sector de la realidad, cada una de ellas, y no por sus causas últimas, sino por sus causas próximas, porque no le interesa tanto responder a por qué son las cosas, sino cómo funcionan. Esto, repito, simplificando un poco excesivamente, pero la respuesta va por ese lado. Después de haber llegado a la definición, trataremos de describir la sabiduría, porque es otro ángulo de enfoque que nos va a permitir poseer el objeto de nuestro estudio de un modo más perfecto. Santo Tomás recoge 6 rasgos característicos de la sabiduría que ya habían sido señalados por Aristóteles. Aristóteles, y Santo Tomás repite, decía que lo característico del sabio, del filósofo, era poseer la ciencia de todas las cosas, sin que para ello fuera necesario conocer cada cosa en concreto. ¿Por qué? Porque posee la ciencia de todas las cosas en cuanto esa cosa se refiere a la causa última. Posee la ciencia de todas las cosas en cuanto está en condiciones de decir, de responder, es decir, por qué una cosa llega a existir y cuáles son las condiciones que deben darse para que se mantenga en la existencia. Esto no significa, es decir, que posea el conocimiento químico, físico, astronómico, etc. No es su campo. En segundo lugar, lograr el conocimiento de las cosas difíciles por medio de la penetración de la inteligencia, y esto también ayuda a caracterizar la filosofía. ¿Por qué? Porque es difícil pensar el ser de las cosas. Es sumamente difícil. Es mucho más fácil que caiga en el campo de nuestra atención o de nuestra consideración
aquello que es el motivo de las otras ciencias. Algo se mueve, por qué se mueve, de dónde a dónde, cuáles son las condiciones del movimiento, todo eso llama más fácilmente la atención a nuestra inteligencia. Pero este nivel de consideración, según las causas últimas, considerar las cosas a la luz del ser, es más difícil. En tercer lugar, obtener con respecto a lo que se conoce una mayor certeza posible, y esto también es una característica de la filosofía. ¿Por qué? Porque aunque sus principios son difíciles de obtener, esos principios son inconmovibles, son absolutamente siempre válidos, mientras que no ocurre así con las demás ciencias. Las ciencias experimentales han llegado a manejarse en un nivel en que muchas veces sus principios son provisorios, valen un cierto tiempo, y después se encuentra que hay que reformularlos. Por ejemplo, es decir, Newton se pensó que había logrado la formulación definitiva de la ley de gravedad. Es decir, pero después viene la teoría de la relatividad e introduce correcciones en esa ley de Newton que tuvo vigencia o valor durante 2-3 siglos, 3 siglos por lo menos. En cambio, con los principios filosóficos no ocurre así. Esos principios, una vez que sean establecidos, son firmes, valederos para siempre. Así que esta tercera nota también pertenece con razón a la filosofía. Las otras dos, recordemos, conocer todas las cosas a la luz del ser. No significa que el filósofo sea alguien que tiene un conocimiento enciclopédico, que sabe todo de todo, no. Puede ser filósofo e ignorar las cosas de la química, de la física, de la matemática, de la astronomía, de la medicina, y de hecho es necesario que sea así porque la capacidad humana es limitada. La segunda nota, lograr un conocimiento de las cosas difíciles. La tercera, obtener un saber que tiene la mayor certeza posible. En cuarto lugar, ser capaz de hallar las causas en toda cuestión estudiada y, en consecuencia, ser capaz de enseñarla. La característica de la cabeza filosófica es que se pregunta el porqué de lo que estudia. Cuando ando buscando la causa, cuando ando preguntando el porqué en lugar del cómo, o del qué sucedió, ahí hay una aptitud para la filosofía. Y por supuesto, el que entiende las causas puede enseñar la materia que ha investigado a los demás, porque en definitiva el que aprende lo que quiere conocer es el porqué de lo que ha sucedido. Buscar el saber por sí mismo y no por sus resultados prácticos. Otra nota de la filosofía. ¿Para qué sirve filosofar? Para nada. Entonces es una estupidez. No. Lo que sirve es lo subordinado. Una persona que sirve a otra es porque no tiene la mayor jerarquía. El que no sirve no es porque no sea un inútil, sino que está por encima de ese plano en que se busca servir algo superior, sino que está en el plano de lo superior. Servir sirve un tenedor, un reloj, una cuchara, un cuchillo, son útiles. Tienen un fin que está por encima y fuera de sí mismos. En cambio, lo que está en el plano más alto posible, ese no sirve a nadie. Y así sucede con la filosofía. Y la sexta nota es capaz de ordenar, en la doble acepción de la palabra. Poner orden, es decir, conocer el orden propio de las cosas y luego dar órdenes. Reuniendo estos diversos rasgos, Santo Tomás la caracteriza así. Se llama sabio, es decir, filósofo, al que conoce todas las cosas, aun las difíciles, por sus causas ciertas, busca el saber por sí mismo y es capaz de ordenar a los otros, por lo menos en cuanto a la actividad intelectual. Esta es una cierta descripción de la sabiduría. En fin, traten de atender a lo que se dice, pero no se desesperen si hay algo que se les escapa, porque, como ya fue dicho, se darán apuntes de lo que se dice en clase. No se pretende
que al salir de la clase recuerden absolutamente todo lo que se ha dicho, pero sí traten de prestar la mayor atención posible, porque lo que se entiende en el momento luego es mucho más fácil recordar. Bueno, Santo Tomás da otra caracterización de la filosofía en la obra más importante que él escribió, la llamada Suma Teológica, y desde otro ángulo. Procede de la siguiente manera. Dice: lo que caracteriza al hombre con respecto, lo que lo singulariza con respecto a los demás seres de este mundo es su inteligencia. Las plantas a semejanza del hombre viven, los animales a semejanza del hombre viven y sienten, los cuerpos a semejanza del hombre tienen, es decir, una extensión, ocupan un lugar en el espacio, pero solo el hombre piensa. Muy bien. Así que la nota distintiva del hombre es su inteligencia. Y la inteligencia humana tiene dos funciones. El hombre, por una parte, es capaz de conocer las cosas, pero por otra parte, necesita dominar el mundo circundante para satisfacer sus necesidades. Y ese dominio del mundo circundante lo ejercita también, o lo realiza, lo lleva a cabo, por medio de la inteligencia. Cuando la inteligencia se emplea en dirigir la acción, esa acción que nos lleva a dominar el mundo que nos rodea, el funcionamiento del intelecto es práctico. En cambio, cuando la inteligencia no mira al dominio que puede tener sobre el mundo que lo rodea, al hombre, sino que simplemente quiere conocer por conocer, el funcionamiento del intelecto es teórico. Es una sola inteligencia, pero que tiene dos actividades posibles: teórica, conocer por conocer, o práctica, conocer con vistas a dominar la realidad. Pues bien, la inteligencia en cada una de esas funciones puede ser perfeccionada por diferentes disposiciones. Por ejemplo, llamamos arte a toda disposición que perfecciona la inteligencia cuando el hombre mira a actuar de tal manera que por medio de su acción sea transformada una cosa que está fuera de sí mismo. ¿Qué son las artes? Son habilidades, conocimientos que se poseen con vistas a hacer algo en la realidad. El relojero tiene una cierta arte en especial, el que construyó este galpón o los que lo construyeron también, el mecánico, el escultor, el pintor, quien quiera sea, todos ellos tienen su inteligencia habilitada de tal modo que pueden obrar sobre una materia exterior y transformarla. A eso llamamos arte. Por encima del arte está la prudencia. La prudencia es otra habilidad del intelecto práctico, pero esta vez no se mira a transformar una materia exterior, esta mesa, la madera de la cual está hecha esta mesa, y darle forma de mesa. No se mira a ello, sino que se mira a aplicar un molde, un patrón racional a la actividad humana. Por ejemplo, ayer, viernes, día de penitencia, ¿qué debo hacer? Evito la carne, pero me han invitado a un asado. Bueno, es decir, cuando se trata, la inteligencia tiene que emplearse para dirigir la conducta humana. Ahí tenemos otra capacitación de la inteligencia o habilidad, que es la prudencia. Prudencia y arte son disposiciones de la inteligencia práctica. Se trata de dirigir nuestro obrar o nuestro hacer. Pero a su vez hay disposiciones en el funcionamiento teórico de la inteligencia, cuando la inteligencia no tiene que pensar lo que hay que hacer o cómo hay que transformar a una materia del mundo exterior, algo exterior a nosotros mismos, sino que trata de conocer por conocer. Y Santo Tomás dice:
Hay tres tipos de perfeccionamiento distintos posibles para la inteligencia cuando se trata de conocer por conocer. El primero es el conocimiento de las verdades evidentes. Por ejemplo, no se puede ser y no ser a la vez, al mismo tiempo. Es el principio de no contradicción. Algo no puede ser blanco y negro al mismo tiempo y al mismo respecto. O es blanco o es negro o es de tal manera, pero no puede ser todo al mismo tiempo. Una persona no puede estar aquí y allá al mismo tiempo. Es decir, ese es el principio de no contradicción. No se puede ser y no ser a la vez, una verdad evidente. Esta aptitud que tiene la inteligencia para conocer las verdades evidentes la llamamos intelecto. Es un hábito de la inteligencia. Hay otra aptitud que tiene la inteligencia para conocer las cosas por sus causas próximas, y a eso la llamamos ciencia. Y por fin, hay una aptitud que tiene la inteligencia para conocer las cosas por sus causas más altas, y a eso la llamamos sabiduría o filosofía. Es una nueva caracterización de la filosofía que es afín a la anterior. Es un hábito de la inteligencia o disposición de la inteligencia que le da facilidad, seguridad y prontitud para conocer las cosas por sus causas más altas. Así que filosofía puede ser tanto el conocimiento de las cosas por sus causas más altas. ¿Cuáles son las causas más altas? Aquellas causas que iluminan el ser de las cosas. O si no, también, en otro plano, la aptitud, la disposición de la inteligencia para conocer de un modo fácil, rápido y seguro las cosas por sus causas más altas. Y con eso ya tenemos suficientemente caracterizada a la filosofía. Quedan extraer de estos algunas consecuencias. La primera, la filosofía no es, por lo dicho, una suma de todas las verdades que poseen las diferentes ciencias. ¿Quién es el filósofo? El que, a fuerza de haber leído libros de un tipo y otro tipo, conoce geografía, historia, etnología, biología, química, astronomía. No. Ese ideal enciclopédico, que dicho sea de paso es el ideal de nuestra escuela primaria y secundaria, eso no da la filosofía. Es decir, la filosofía se distingue de todo esto porque enfoca la realidad desde otro ángulo. En segundo lugar, la filosofía no entra en conflicto con las ciencias particulares. Para poner un ejemplo, un águila no puede chocar con una ballena. ¿Por qué? Y porque se mueven en distintos planos. Nunca se va a dar un choque entre un tren y un transatlántico. ¿Por qué? Y porque tienen planos distintos. Tienen planos distintos. Entonces, la tan mentada oposición entre ciencia y filosofía, es decir, es un error insostenible. Muestra una ignorancia crasa con respecto a lo que es filosofía y a lo que es ciencia. Cada una es autónoma en su plano. También, por lo anterior, los planos no coinciden, el de una no es el de otra. Y la tercera consecuencia, es completamente inútil la pretensión de introducir en la filosofía el método de una ciencia particular. Esto es algo que ha pasado repetidas veces a lo largo de la historia de la filosofía. Cuando una ciencia tiene éxito, se trata de introducir el método de esa ciencia en la filosofía. Pero es falso. ¿Por qué? Porque el método es pedido en cada caso por cada ciencia particular. Así como ya en las ciencias que están en un mismo plano, no es posible utilizar el método de una en otra, es decir, medicina que tiene algo de arte y algo de ciencia tiene un método. En cambio, la matemática tiene otro método. No es posible cambiar el método de una con el de otra. Menos aún es posible
cambiar, confundir el método de una ciencia en particular con el método de la filosofía. La naturaleza de cada procedimiento científico pide que se obre de una manera y no de otra. Bueno, como queda poco tiempo, trataremos de sintetizar para que este resumen final les ayude a tener en claro todo lo que se ha dicho, o lo más importante de lo que se ha dicho en la clase. Definición etimológica o aproximación etimológica de la filosofía. Amor a la sabiduría. Historia de la palabra, sabiduría o sapiencia. ¿Qué caracteriza? Un saber excelente. ¿Por qué está en el hombre esa preocupación por el saber excelente? Porque el hombre se diferencia de todo lo que lo rodea por su capacidad de conocer. Y el hombre necesita conocer. Tiene esa inquietud por conocer. Es la razón por la cual, es decir, por la mañana cuando la gente se levanta va corriendo a prender la radio, a leer el diario, quiere enterarse. Pero en el fondo de todo eso, en la raíz de todo eso, está ese apetito de conocer. Se encuentran dos y uno le dice a otro, ¿alguna novedad? Cuando se encuentran dos perros uno le dice al otro, ¿alguna novedad? El perro no nació para conocer. En cambio el hombre sí necesita conocer. Es decir, ahora, hay diversas posibilidades en el conocimiento y se llama filosofía o sabiduría a un conocimiento excelente. En tercer lugar, ese conocimiento excelente es algo inacabado. El hombre aspira a una forma de conocer que no se puede dar completa y terminada en esta vida. Es un saber acumulativo. Uno es heredero de lo que otros han filosofado y por otra parte uno prepara el campo, prepara el terreno para los que vendrán después de uno. El hombre es naturalmente heredero. A partir de estas caracterizaciones podemos intentar definirlas. ¿Qué es la filosofía? Es un saber de toda la realidad por sus causas más altas. ¿A qué llamamos causas más altas? A las causas del ser. La filosofía se preocupa por el ser de las cosas, por qué son. En cambio, la ciencia de tipo experimental, ciencia de la naturaleza, estudia más bien el funcionamiento. En lugar de preguntar tanto por qué, preguntan cómo. En segundo lugar, la filosofía trata de abarcar toda la realidad, no para ser la ciencia única, sino porque de hecho todo es, y entonces todo cae en su campo de interés. En cambio, las otras ciencias no abarcan toda la realidad, son necesariamente limitadas. La filosofía también se podría definir de otra manera, como un hábito o una disposición de la inteligencia humana que le da facilidad, prontitud y seguridad para conocer todas las cosas por sus causas más altas. En esto se distingue de los otros hábitos del intelecto especulativo o de la función teórica de la inteligencia, cuando la inteligencia busca conocer por conocer, y también de los hábitos o disposiciones del intelecto práctico o funcionamiento teórico de la inteligencia, cuando la inteligencia conoce para dirigir la acción o la operación. Bueno, la filosofía no es la suma de las demás ciencias y la filosofía tiene un método propio, no necesita y además no podría sacar ningún provecho del método de ninguna otra ciencia por más exitoso que sea ese otro método en la otra ciencia. Pero una vez que hemos terminado con esto y ya a punto de terminar la hora, esto es necesariamente algo que puede ser comprendido de forma parcial. ¿Por qué? Porque la filosofía se la conoce filosofando. Alguien no puede aprender a nadar fuera del agua. Lo más que se puede decir a alguien que está fuera del agua y que tiene ganas de aprender a nadar es, bueno, tratar de hacer tal cosa, y es lo que hemos hecho hoy. Pero como a filosofar se aprende, como todas las demás cosas de esta vida, haciendo lo que se intenta aprender, el chico aprende a caminar caminando y dándose porrazos, etc. Nosotros trataremos a lo largo de estos 2 meses y fracción,
de ver una historia sencilla de la filosofía, porque entonces, en lugar de una caracterización abstracta, la filosofía aparecerá encarnada y surgirán a lo largo de esa historia los problemas reales. Es una introducción a la filosofía, pero si logramos ver compendiada, sintetizada, simplificada la historia, a lo largo de este curso, al fin de este curso, saldremos con una noción aceptable, adecuada de la filosofía, que les permitirá a los que tengan interés de ustedes lanzarse a un nuevo grado de conocimiento más profundo, más adecuado. Esto con la ayuda de Dios. Será hasta el próximo sábado, si Dios quiere. Gloria al Padre, al Hijo y